usted la globalización? Bueno, la globalización es la suma de esfuerzos para poder mejorar el país, para poder mejorar el Estado, para poder encauzar acciones con un solo propósito. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? Bueno, pues se están viendo, si leen un poco lo que está haciendo el presidente, las acciones que está tomando para renovar las actividades más sustanciales, como es la educación, en donde se están basando en una reforma global para poder mejorar el nivel de aprendizaje en ese tema. ¿Cuál es un aspecto positivo o negativo que considera usted que ha afectado al país? Bueno, desde el punto de vista positivo, yo creo que los propósitos son muy encomiables, lo que están tratando de hacer para mejorar. En el aspecto negativo son los detractores de los mismos que luego les ganan. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado su economía? Bueno, para mí, porque trabajaba yo en el gobierno, pues sí, para mí la globalización sí me ayudó, pero la verdad es que es muy difícil medir eso en un ciudadano individualmente. ¿Piensa usted que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza en el país? ¿Y por qué? Pues es lo que están haciendo, tratando de, como se ha hecho en otros países, acciones para que los pobres mejoren desde el punto de vista de alimentos, desde el punto de vista de vivienda, desde el punto de vista de educación. Eso es lo que se está tratando de hacer con las reformas que se están poniendo en marcha. Muchísimas gracias. ¿Qué es para usted la globalización? La globalización es entrar al mundo empresarial a nivel internacional. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? Pues en base a la industria que ha venido a México. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Yo pienso que es puro positivo, negativo no. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado su economía? Sí, en cierta forma sí. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en el país y por qué? No. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver problemas de pobreza en el país y Sí, por qué? por nueva fuente de trabajo que ha impulsado. Pues ya, eso es todo. Y la globalización. Pues es el saber que los problemas que pasen en algún otro país o alguna otra parte del mundo llegan y nos pueden afectar a nosotros en nuestra vida cotidiana. Sabemos que no. ¿Qué podemos ver reflejado en el país los efectos? ¿Cómo podemos ver reflejado en el país los efectos de la globalización? Pues sabemos que si hay alguna guerra en algún otro país, por ejemplo esto de los migrantes que está pasando, sabemos que a nosotros nos influye porque nosotros tenemos que apoyar de alguna manera ese movimiento. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Pues positivos, nos conectamos demasiado, ya el comercio internacional es todo una cosa de día. Y lo que sí es malo es eso que te digo, que pasa un problema acá y acá hay una crisis de algún producto en nuestro país, entonces es malo. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? Pues sí la ha mejorado de alguna manera, o sea, me ha ayudado mucho a mí, por ejemplo, personalmente, a tener más libertad en la conexión entre países, poder viajar, es más fácil, pues sí, nada más. ¿Por qué? No, ¿piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en el país y por qué? Pues, que sí pienso eso. No, mira, ¿sabes qué? No creo que haya mejorado mucho en nuestro aspecto de México, pero algunos otros países sí ha ayudado demasiado. Bueno, esto. Las ventajas que trajo a México la participación de las potencias. Con la entrada al gobierno del general Manuel Ávila Camacho, en diciembre de 1940, las acciones diplomáticas se intensificaron, por lo que los Estados Unidos propusieron a México, entre otras medidas, evitar la venta de petróleo cuando las naciones del eje y aliados de estos
que continuaran en estado de neutralidad. Además, se toman acuerdos panamericanos por los cuales las Naciones Américas declaran que el ataque a una sola nación americana sería tomado como dirigido a todas en su conjunto. México intensificó la venta del petróleo a varios países, siendo su principal cliente Estados Unidos. Este comercio no convenía a las potencias del eje, motivo por el cual los submarinos alemanes amenazaron a los buques mercantes de México, advirtiendo que esta actividad podría tener severas consecuencias. El 13 y el 14 de mayo de 1942, submarinos alemanes torpedean otros 2 navíos petroleros. Ante estos ataques, el gobierno mexicano protesta ante los gobiernos del eje, ya que técnicamente eran navíos de un país neutral, a lo que las potencias se limitaban a no recibir la queja diplomática. Sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones es una política comercial económica que aboga por sustituir las importaciones extranjeras con la producción nacional. La sustitución de importaciones se basa en la premisa de que en un país debe tratar de reducir su dependencia del exterior a través de la producción local de productos industrializados. Las 3 etapas que comprendieron el modelo de crecimiento económico hacia adentro. Crecimiento con inflación de 1940 a 1956. El crecimiento económico logrado en este periodo estuvo acompañado de un constante proceso inflacionario que dificultaba la consolidación del modelo de crecimiento. Desarrollo estabilizador de 1958 a 1970 fue un modelo económico utilizado en México desde 1954 hasta 1970. Las bases de este modelo radican en buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo. Etapa de crisis y agotamiento, de 1970 a 1982. Al finalizar la década de los 70, empezaron a manifestarse una serie de síntomas que anunciaban una crisis económica que afectaría de manera global tanto al mundo capitalista como al socialista. Había indicadores que así lo hacían suponer. Un ritmo de inflación muy elevado que provocaba un deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores, el creciente nivel de paro en las economías desarrolladas, el cada vez mayor número de empresas transnacionales que en su lucha por repartirse los mercados mundiales modifican no solo el ámbito y los horizontes de la economía, sino también su funcionamiento. Globalización. Es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global. Neoliberalismo. Es la corriente económica y política capitalista inspirada y responsable del surgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo desde las décadas de 1970 y 1980. Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción de gastos públicos, de la intervención del Estado de la economía en favor del sector privado, que pasaría de desempeñar las competencias tradicionales asumidas por el Estado. México es un país abierto, comercialmente al mundo. Muestra de ello son los 12 acuerdos comerciales que México ha firmado desde la década de los 90 con 44 países en el globo. Dentro de eso podemos destacar el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, que entró en vigor en el mes de enero de 1994, o bien el que tenemos como la Unión Europea desde el 1 de julio del año 2000. En esta historia de apertura comercial, podemos destacar también el acuerdo de la Asociación Económica con Japón, que entró en vigor el 1 de abril del año 2005, y el Acuerdo de Libre Comercio en Perú, que fue ratificado con el Senado mexicano recientemente. Estos tratados de libre comercio han contribuido a una mayor liberalización de nuestro comercio exterior, lo que ha traído como consecuencia una mayor circulación de bienes y servicios, y por supuesto, una creciente movilidad del capital humano, financiero y productivo.